Bueno, está con nosotros la doctora María Soledad Alessi, a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, ¿vos, Mariana? Bien, de primera. Ella es la propietaria de Humana Salud, que está ubicado en la calle Rivadavia, entre Ríos y Sarmiento. Exactamente. Bien, excelente la atención y lo puedo decir. El viernes pasado tuve que ir por una otitis y la verdad que de primera. ¿Y pudiste festejar el cumpleaños? Pude festejar el bueno, cumpleaños y eso es lo celebrarlo. importante. Doy fe. Así que, bien, Doy fe. Del cumpleaños. Digo. bien. Bueno, vamos a hablar de la epilepsia. ¿Qué es lo que es la epilepsia? Mañana vamos a hablar de epilepsia porque mañana se celebra el Día Mundial de la Concientización y Educación sobre Epilepsias. ¿Cuál es el problema con las epilepsias? Que la gente confunde las convulsiones con una epilepsia y se pone como en una gran caja de epilepsia con un rótulo que es muy pesado a todas las convulsiones. Y convulsiones hay un gran neurólogo en la Argentina que dice que hay tantas convulsiones como hay autos en la calle. Así como tenés distintos modelos, distintos colores, así hay el tipo de convulsiones. Las convulsiones son descargas eléctricas que se manifiestan de distintas maneras y que significan distintas cosas. Y no todas las convulsiones son epilepsia. Pero asustan por igual, ¿eh? Por supuesto que sí. Mucho. Te digo que hasta siendo médico te asustan las convulsiones, cuando te tocan cerca es Debe ser fuerte una horrible, convulsión. Claro. El tema es que obviamente dependiendo la edad y la manera en la que se presentan, significan médicamente otras cosas. Con lo que decía recién, no todas las convulsiones son epilepsias, pero sí toda la epilepsia se caracteriza por tener convulsiones a repetición. Lo importante de esto es detectar que lo que está pasando no es normal para poder hacer una consulta y detectar cuál es la causa que lo está generando. Porque hay muchas convulsiones que no llegan a ser epilepsias, que son por trastornos cerebrales, por enfermedades graves como un tumor, por deshidratación a veces en los abuelitos. Y si es muy grave, ¿por qué digo yo ponerles el rótulo de epilepsia? Porque sobre todo en los chicos, medicar a un chico sin tener el conocimiento pleno de si hay que medicarlo o no, y ponerle un rótulo como epilepsia y que con ese rótulo vaya a la escuela, es muy complejo. Ahí hay algunos datos de la epilepsia, me gustaría, si puede ser, Sí, señor las director, que lo placas. mostremos, que habla de porcentajes. El 80% de los pacientes proceden de regiones en desarrollo. ¿Por qué es esto? Porque por las causas de las epilepsias, que son normalmente tumores cerebrales, debidos normalmente a malnutrición, o por falta de educación y de consultas a tiempo, por ahí una convulsión no tratada correctamente en la infancia, evoluciona en la adultez con una epilepsia. Lo importante de esto es que el 70% de los casos de epilepsia responden al tratamiento, y responder al tratamiento es que es una enfermedad crónica como la hipertensión, que tomando la medicación no se repiten episodios. El 70% es un montón. O sea, Pero el problema es que 3/4 partes, o sea, un 75% de la gente de los países en desarrollo no reciben acceden al tratamiento. ¿Qué pasa cuando alguien no recibe el tratamiento? Eso es a lo que voy ahora, porque vos cuando no recibís el tratamiento podés tener episodios a repetición. Y cada vez que hay una convulsión, pues puede producir secuelas neurológicas que son irrecuperables. O sea, la lesión neuronal no se recupera. Es decir, va matando neuronas. Exactamente, Cada cuadro. va matando neuronas. Y eso obviamente sí puede evolucionar de manera grave en una secuela severa. Gracias a la difusión y a los controles que hay ahora, cada vez son menos los chicos que llegan a ese caso, pero sigue existiendo, o sea, las 3/4 partes no llegan a tener diagnóstico y acceso al tratamiento. Entonces lo importante es, detectada una situación de esa naturaleza, hacer muy rápidamente la consulta para que el diagnóstico sea lo más certero posible y que la medicación esté acorde a ese diagnóstico. Exactamente. Y después no rotularlos, o sea, no quedarse con el rótulo de, bueno, tiene epilepsia y va a vivir toda su vida, porque a veces hay diagnósticos erróneos. Y por otro lado, si sos adulto y tuviste diagnóstico de epilepsia y no tomas la medicación, haz el control, porque la verdad que si tenés una crisis manejando, podés matar a alguien o podés tener... Sole, vamos a distintos casos. Hay una epilepsia que es una epilepsia de la juventud, que normalmente con la edad se cura. Sí, esas son, que no llegan a ser epilepsia, son convulsiones benignas de la infancia o de la adolescencia. Que lo mismo exigen tratamiento. Exigen tratamiento, pero ¿por qué son benignas? Porque a medida que uno va creciendo, Es como que el desaparecen. cerebro termina de hacer las conexiones y Termina de desaparece. madurar y desaparecen. Ahora, hay otros casos de personas que no han sufrido epilepsia y les aparece a determinada edad, 40, 45, 50 años, muchos casos mujeres cuando llegan a la menopausia. Eso hay que ¿Por estudiar qué? la causa de si son trastornos hormonales, si es un sangrado, si una ACV puede manifestarse como primer síntoma con una convulsión, una deshidratación, una malnutrición.
Ese punto es importante. Una CB puede manifestarse Sí, en con una forma convulsión, sí. de convulsión. Lo que pasa es que uno tiene la imagen de convulsión, que es el temblor entero y tirado en el piso. La verdad es que convulsiones hay un montón. O sea, las crisis de ausencia son convulsiones. Y creo que en realidad lo más importante de esto es saber qué no hacer cuando alguien está convulsionando. Porque viste que cuando, no sé si todos han tenido la opción de ver a alguien cuando convulsiona, pero la gente se le acerca, se le tiran encima, le quieren meter los dedos en la boca. Bueno, nada, eso está bien. Hay una de las plaquitas que después A está, ver, que la es veamos. La vemos. todo lo que no hay que hacer. ¿Cómo ayudar a una persona con convulsiones? Exactamente, que es acostar a la persona de costado en el suelo. Esto es porque pueden tener vómitos para que no se aspiren. Alejarle todo lo que tenga cerca que en el movimiento pueda llegar a lastimarlo. Facilitarle que pueda respirar. Sí, aflojarle la ropa. Colocar algo blando en el costadito de la cabeza sin movilizar demasiado. Y lo más importante es no meter nada en la boca. Fisiológicamente es imposible que alguien se trague la lengua. Viste que el mito popular dice no hay que meterle los dedos para Pero que es no se un te mito popular ampliamente difundido. Totalmente. El tema es que cuando la convulsión es tónico-clónica es un movimiento de rigidez muscular. Puedes cerrar la boca y que tus dedos se queden allá adentro, con una fuerza. Sí, sí, sí. Quédese con la persona hasta que cese la convulsión y la persona se despierte. Sí. Y lo que dijimos, nunca nunca sujeta sujetar a la persona o coloque algo No, en abajo su de- lengua. Entonces de Hay que- costado. siempre de costado. Nunca con la nuca apoyada en el piso, Nada, por ejemplo. jamás. Siempre de Eh, costado. Te hago una pregunta. ¿Existen en San Juan suficientes neurólogos para atender casos de epilepsia? No. Bien. Y mucho menos neurólogos infantiles. Iba a preguntar eso. Los neurólogos, pediatras, neurólogos, No hay. es un déficit enorme, ¿no? Es un Tanto en el déficit- sector privado como en el Es sector un público. déficit de la Argentina, o sea, no es un déficit solo de San Juan. La neurología infantil como clínico falta un montón. Y la Argentina tiene muy buenos especialistas. De hecho, tenemos al vicepresidente de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, es argentino, que es el doctor Roberto Caraballo, que es brillante. O sea, y todas las conferencias son espectaculares, pero obviamente no da abasto para atender a toda la Ahora, Argentina. ¿por qué no hay tantos profesionales de esa especialidad? ¿Tiene que ver con lo que ganan? ¿Tiene que ver con los sacrificados? Es muy sacrificado. Piensa que son 2 residencias. O sea, primero es pediatría y después neurología. Económicamente no es rentable hacer 2 residencias. Y cada Digamos, vez en menos tiempo hacer cirugía estética y te llena de plata, para ser claro. O Sí. traumatología. Sí, lo quería hacer así. Claro, digamos, sí. Esa es la Pero realidad. que eso es muy visible. Claro, es muy pero visible. lo que Bueno, pasa pero es las que obras se han- sociales lo podrían cambiar, tal vez. Es una falencia del Se han sistema. Cambiando el nomenclador. se han desprestigiado las especialidades clínicas. Eso es lo que pasa. Entonces, Sole, sí. con los chicos, cuando tienen un caso de epilepsia, por ejemplo, en la escuela, porque es algo que les causa mucha vergüenza generalmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que Mira, proceder? yo creo que la manera es educar. O sea, y lo primero que hay que educar es a las maestras. Claro. Que no le tengan miedo, que no estigmaticen a los chicos. Esto que decíamos, el 70% andan fantástico con tratamiento y más del 70% de las convulsiones en la infancia son benignas. O sea, a medida que el chico crezca, van a ir recuperándose y no lo van a volver a repetir nunca más y no van a ser una epilepsia pura. Lo que pasa es que obviamente asusta. Asusta y después les da vergüenza a Sí, ellos obvio. mismos Vos frente a fíjate todos sus que compañeros. Esto que decías recién, de ponerlo de costado, no meterlo los dedos en la boca, muy pocas veces se ha escuchado eso. Como que no se Bueno. enseña, digamos. No. Y eso viene a romper esto de lo que hablábamos, que son una suerte de mitos urbanos o populares ampliamente difundidos. Yo creo que hay que hacer campañas de capacitación y además también porque hay que ayudar a los papás de los chicos con convulsiones. Claro. Un papá que tiene un chico con convulsión no sabe qué hacer y además en la escuela, esto que dice Sandra, lo miran raro, el chico le da vergüenza, no quiere ir a la escuela, existe. Aparte, los medicamentos para la epilepsia normalmente engordan al paciente que los toma. Y eso a una edad juvenil no es un tema menor. No, es Es espantoso. decir, de pronto engordás 6, 7 kilos. Claro, No es que por engordás poco. Entonces vos imagínate En una etapa nena crítica de la en vida, la etapa ¿no? de la adolescencia te dice no quiero tomar el medicamento. Claramente. Claro, bueno, donde más abandono de tratamiento hay es en la adolescencia, de todas las patologías, pero sobre todo esta, porque hay muchos que tienen corticoides, entonces esto aparece el aumento de peso, y además, a ver, un chico adolescente que toma medicación de lo que sea, no es bien visto en la Claro, escuela, claro. y es excluido. O sea, hacer docencia. Bueno, para esto es identificar este día. Para identificar el problema y al mismo tiempo para tener una comprensión del, digamos, el costo individual para la persona por una cuestión de presión social. Sí, viste que ahora con esto de que hay muchos colegios que son inclusivos y que Sí. por ahí los chicos empiezan desde muy chiquitos a compartir con sus compañeros de distintas Sí. patologías, los chicos normalizan más que los adultos. Sí, Entonces, por supuesto. yo creo que hay que también trabajar mucho más con los adultos. Porque Cuando los, no. Cuando no. los chicos, ¿o Siempre. no? Claramente. Sí.
Muchísimas gracias, No, Sole. muchas Muy gracias a clarito, ustedes. como siempre, gracias. Señores, seguimos de sobremesa, vamos al corte y en un ratito vamos a estar hablando con